soy docente de la Universidad Autónoma de Colombia, soy historiadora de esta misma universidad y cuento con una maestría en educación. En este momento me encuentro liderando el semillero de investigación de la Facultad de Ciencias Humanas, específicamente de la carrera de Historia, y actualmente en el semillero de investigación tenemos un proyecto con la Casa Museo Gaitán, antigua Clínica Central. Es un espacio que actualmente se encuentra bajo custodia de la Universidad Autónoma de Colombia y es precisamente porque tiene un valor patrimonial muy importante, no solamente porque fue una casa republicana que nace a finales del siglo XIX y que durante el siglo XX va a tener una serie de usos, sino porque finalmente acá termina siendo la clínica central donde fallece Jorge Eliezer Gaitán, o ya extraído para que le prestaran los primeros auxilios. Entonces, por esta razón, junto con el semillero de investigación y junto con la Facultad de Ciencias Humanas, se propone abrir un espacio que sea un museo donde la gente pueda asistir y conocer un poco la historia de la Clínica Central. Entonces, a grosso modo, la Clínica Central fue fundada en el año 1935 por los médicos Carlos Trujillo y Agustín Arango Sanín, pero esto lo iré, ampliando un poco más a lo largo de este presente video. Entonces, esta casa museo tiene, tres salas. La primera sala, aquí te voy a contar un poco cómo es el proceso. Es un museo virtual que se relata un poco la historia de Jorge Eliezer Gaitán como alcalde de la ciudad de Bogotá, el cual fue una alcaldía que se extendió entre los años 1935 a 1936 a 1937. Y digamos que Jorge Eliezer Gaitán como alcalde de Bogotá pues lidera tres ejes centrales que giran en torno a la educación, a la higiene y a la salud. Entonces digamos que esto va a ser como tres elementos importantes de la alcaldía de Jorge Eliezer, pero también es interesante ver el tema de un museo virtual que explora precisamente otras facetas dentro de la museografía y que más que reemplazar, lo que hace de alguna otra manera es apoyar a la museografía tradicional. En la segunda sala encontramos algo, es una exposición itinerante que se llama Gaitanistas Contemporáneos, Usos y Abusos de la Memoria Colectiva sobre Jorge Eliezer Gaitán, y aquí un ejercicio claro que hicieron los estudiantes de la carrera de Historia dentro del proceso investigativo es más bien mostrar cómo el discurso de Jorge Eliezer Gaitán a través del tiempo y de los, de diferentes épocas históricas ha tenido un uso no solamente de su ideario político, sino también, de todo el proceso del discurso y sobre todo el uso de la palabra y también de cómo, a partir de sus ideologías políticas también se ha ido acomodando teniendo en cuenta las distintas facetas políticas que ha tenido Colombia, no solo durante el siglo XX, sino actualmente en el siglo XXI. En ese orden de ideas, entonces, esta sala básicamente pues ilustra parte de ese proceso de Gaitán no solamente como alcalde, sino también como líder político, ¿sí? Y que finalmente termina coagulando, ¿sí? En el gaitanismo, que va a ser pues principalmente los seguidores de Gaitán, y obviamente esas ideas, sobre todo del tema de la construcción identitaria del pueblo. Entonces, ese es como el primer uso que se tiene, sobre la memoria de Gaitán, un Gaitán vivo, porque el gaitanismo gira en torno a la figura de Gaitán como líder político durante su momento histórico. Y por esa razón, dentro de esa voz propia del gaitanismo, tenemos un periódico denominado Jornada, donde claramente el gaitanismo va a mostrar, de alguna manera esa voz, ¿sí? Esa voz que le da al pueblo, y que pues obviamente el Jornada es un periódico por excelencia popular, sobre todo con trabajadores obreros de la perseverancia. Entonces ahí tenemos un uso. El segundo uso que se le da, por ejemplo, a la memoria de Gaitán, ¿sí? Es sobre todo en el tema político, ya en la segunda mitad del siglo XX, como vamos a tener con Luis Carlos Galán Sarmiento, uno de los principales líderes reformistas, ¿sí? Entre la década de los 70 y 80, donde va a denunciar todo el tema de las inclemencias del narcotráfico y la corrupción, razón por la cual también va a terminar siendo asesinado, tal cual como le pasó a Jorge Eliezer Gaitán. Y es que los dos se unen en el sentido de que son épocas distintas, contextos históricos distintos, pero los dos eran una
investigaciones en torno a la figura de Gaitán, pues hay otros que no han sido como tan, digamos, chéveres a la hora de utilizar la figura de Gaitán. Es, por ejemplo, el tema de las autodefensas gaitanistas, que como bien lo tenemos aquí, han manipulado ese legado de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Para qué? Pues realmente para terminarle haciendo daño al pueblo colombiano. Y finalmente tenemos en esta sala al actual presidente de la República, Gustavo Petro, que también de alguna u otra manera digamos que hay una visibilidad de Gaitán en sus discursos, sobre todo en el tema, digamos, de acercarse al pueblo y de hablar propiamente desde la plaza. Y finalmente tenemos la última sala. Esta sala cuenta la historia de la alcaldía de la clínica central, más bien, donde es traído de muerte Jorge Eliezer Gaitán en 1948, y acá tenemos lo que va a ser la antigua morgue de la clínica central, y en esta morgue estuvo el cuerpo de Gaitán el 10 de abril, ¿no? Entonces, esta es la clínica central, fundada en el 35, y finalmente se termina cerrando en la década de los 60 por problemas económicos heredados del Bogotazo. Entonces, esta clínica fue fundada, como decía en un inicio, por los médicos Agustín Arango Sanín y Carlos Trujillo. Ahora tú me preguntabas que tenías unas dudas frente al tema de esta investigación. Entonces aquí mi estudiante Diego, también del Semillero de Investigación, va a leer las preguntas. ¿Crees que la museografía virtual puede llegar a imponerse sobre la museografía tradicional, haciendo que ésta eventualmente se extinga? No, realmente nunca va a haber una extinción de la museografía tradicional. Es más, la museografía tradicional en sí, la museografía se ha ido transformando con el tiempo precisamente a las necesidades contextuales, no solamente del público, sino también pues en general de los medios de difusión y medios digitales. Entonces realmente los museos virtuales, o en general todo lo que tiene que ver con la era digital, pues realmente es un apoyo visual y es un apoyo también, yo diría que pedagógico y museográfico, a estas apuestas que actualmente también están intentando llevar los museos a cabo para tener algo llamado difusión y divulgación. ¿De qué manera la creación de museos virtuales contribuye a democratizar el acceso a la historia local? Bien, realmente cuando hablamos de la democratización de la historia local, se puede decir que por el simple hecho de ser local, es decir, que le pertenezca al barrio, a las personas de las comunidades, ya se vuelve democrático, sobre todo porque se vuelve más desde lo oral, desde la oralidad. Entonces, digamos que la democratización realmente de la historia viene precisamente con el reconocimiento de las comunidades que no son conocidas o reconocidas oficialmente por la historia, y que finalmente todos los museos buscan democratizar, digamos que estos procesos históricos en todos los contextos. Entonces, la mayoría de museos realmente, por eso digamos, de hablar de un museo tradicional, pues digamos que ya ha ido desapareciendo ese imaginario, porque actualmente todos los museos lo que realmente buscan es comunicar, enseñar, educar, y también pues divulgar la información, y que claramente los museos sean mucho más cercanos a las personas. Entonces digamos que por esta razón, digamos que el tema de democratizar, digamos que estos espacios culturales y sobre todo de educación ya se han venido democratizando desde hace muchos años. Sin embargo, estos espacios virtuales, por ejemplo, el hecho de que una persona pueda con un mero clic acceder digamos, a un museo virtual donde también se puede educar, pues es otra manera más bien de divulgar la información, claramente siguiendo con esa línea de democratización en Colombia, digamos en Latinoamérica, frente al tema educativo de los museos en nuestro país. Entonces eso realmente es importante, porque la democratización no solamente de los museos, sino en general, por ejemplo, la democratización de los procesos históricos y del reconocimiento de esa historia desde abajo, es una lucha que se viene dando desde mediados del siglo XX, no solamente en Colombia, sino sobre todo con los estudios
que se han venido dando sobre todo desde la antropología y la sociología y que se han ido construyendo, digamos que ya como tal, con la historia como disciplina desde mediados del siglo XX, pero digamos que estas nuevas apuestas desde lo digital, desde lo virtual, buscan ampliar ese conocimiento frente al tema de la democratización histórica. Y entonces eso sería todo. Muchísimas gracias y pues nada, Santiago, espero que esto te sirva para tu trabajo en la universidad y pido nuevamente disculpas por no haber podido ir, realmente el tráfico estaba terrible. Gracias.